Buenos días a todos. La primera ponencia de estas jornadas, en homenaje al Cardenal Cisneros, va a correr a cargo de José Manuel Marchal Martínez, que es investigador de la Universidad de Alcalá de Henares. Es doctorando allí, si no me equivoco, y versará en torno a la reforma de la regla franciscana y las influencias que tuvo esta, que se sucedió a manos del Cardenal Cisneros. Y pues por la pertinencia de los temas que trataremos en estas jornadas y por el asunto de su disertación, destacaremos entre sus publicaciones la Universidad en el reinado de Felipe II, publicado en el número 44 de 2010 de Historia Abierta, Universidad y Corte, Álvaro de Villegas y la Corte de Felipe III, publicado en Identidades Confesionales y Construcciones Nacionales en Europa, que se encuentra en Obras Colectivas de Humanidades, en su número 33, que es una publicación editada por la Universidad de Alcalá. Y finalmente, La empresa de beatificar a Cisneros, un proceso europeo, que fue publicada en Construyendo Identidades del protonacionalismo a la nación. Y es una obra compuesta en colaboración con Ignacio Ruiz e Igor Susa, si mal no estoy. Y sin más, pues le cedo la palabra. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. A la asociación, a ti por la organización de esto, por tu invitación amabilísima. En esta segunda ocasión en que tengo pues, el honor de participar en una actividad vuestra. Y además esta actividad que para mí lo que viene a cerrar es un círculo hermoso, porque la vez anterior fue a hablar sobre universidad y esta vez es a hablar sobre Cisneros en su aspecto, digamos, capital, como reformador y además en el aspecto central, ¿no? En el franciscanismo y cómo se hizo esa reforma. A los asistentes muchas gracias, a los que nos puedan ver a través de la imagen pues también mi agradecimiento y paso, si os parece, a la materia de nuestra intervención. A mí me interesaba fijar dónde tiene su comienzo esta reforma, qué hay de verdad en eso que dicen la reforma franciscana de Cisneros, si hay mucho de hagiografía, porque Cisneros estuvo sujeto a un proceso de canonización que fracasó, pero que eso implicó en el siglo XVII una difusión hagiográfica y un poco mitológica de su biografía. Por lo tanto, hay mucho que desbrozar en esa selva tan inmensa de su biografía y hay que iniciarlo con ideas. Hay que partir de una idea de que Cisneros es el cardenal más importante de la historia de la Iglesia y de España. Su figura ha trascendido lo eclesial, ha trascendido lo ordinario regular y ha ido más allá. Incluso buques de la Armada han llevado el nombre de Cisneros, hay productos comerciales, queso, bebidas que han llevado esa marca. Por lo tanto, para el historiador es una reflexión. Un reformador, un religioso, un cardenal ha trascendido más allá de lo lógico en la historia. Por lo tanto, es algo que nos tiene que llevar a plantearnos con seriedad esa influencia. Esa difusión, no solo en lo comercial, no solo en distintos aspectos, ha tenido un matiz también cinematográfico y literario. Yo quisiera iniciar hoy con un corte es la serie Isabel, ¿verdad? No sabía si era la película de la corona partida o la serie de televisión española que hablaba sobre los reyes católicos, ¿no? Y hay un corte que cuando preparando la materia de la charla de hoy, pues digo, es perfecto. Y además lo que hace es referirse a un acontecimiento que se produjo realmente en el convento del Espíritu Santo de Segovia, donde el guardián Vaca, de apellido, se negó a que se realizara la visita del convento por parte del reformador y visitador Cisneros, que ya era no solo el provincial de los franciscanos observantes, sino que además era
el arzobispo de Toledo y que ya poseía bulas y poderes especiales tanto de los papas como de los reyes para hacer esa misión. El corte, que es de 1 minuto 56 segundos, muy breve, es perfectamente gráfico de cómo pudo realizarse esa visita, aunque carezca de ese matiz de lo que era una visita institucional, una visita religiosa. Esto, digamos, se ha dramatizado. Si os parece, lo vemos. Está, en fin, en la memoria de todos esta serie de televisión. ¡Ya va! Negasteis el paso a vuestro provincial. Cerraréis también las puertas a la corona. En nombre de la reina, os ordeno que abráis las puertas de vuestro monasterio. Aquí tenéis. Os aseguro que estas jóvenes están aquí para hacer la labor que veis. Tomad nota de las explicaciones del prior. Quizá deba responder de ellas ante la reina. Tomad nota de todo. ¿Era esta una cueva de oración? ¿Y habéis hecho de ella una cueva de pecado? ¡Fuera de aquí! ¡Rameras! Y vos, pecador, que os escondéis bajo el hábito, el más despreciable de los traidores a Dios. Hermano, tened piedad. El escarnio será el castigo más leve para vuestra perversión. No os liberaré de la clausura hasta que hayáis purgado con lágrimas vuestros pecados. Pues ahí está. Ahí estaba, digamos, el vídeo por lo gráfico, ¿no? Y sencillo. Lo que nos viene a contar es que Cisneros está tocando a la puerta de un convento que había negado la visita de reforma y que ya pues tienen que ser oficiales reales los que permitieran que esas puertas se abrieran. El corte, el guión está tomado precisamente del hecho que sucedió en el convento del Espíritu Santo de Segovia, donde el guardián Lorenzo Vaca, que es el personaje en el que está inspirado el guardián que abre la puerta y que, digamos, se resiste, que está ahí muy compungido en las palabras de Cisneros, ese guardián, digamos, era uno de los que capitaneaban esa oposición a la reforma del cardenal. La realidad, pues, histórica, pues es bastante interesante de analizar, y a dónde ha ido y de dónde ha venido la tradición histórica para que un director de cine tan gráficamente refleje algo tan interesante, ¿no? Mis reflexiones iban en torno a la vida de Cisneros, en torno a su reforma, pero hay que fijar unos antecedentes. ¿Esa reforma es genuina cisneriana? La respuesta es que no, lo han dicho distintas investigaciones, distintas publicaciones. ¿Esa reforma es genuinamente obra de los Reyes Católicos? Pues tampoco. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en Castilla, fundamentalmente, desde el siglo XIV, se está desarrollando un movimiento no solo de la reforma de la Iglesia regular, es decir, de los religiosos, en sus distintas ramas, agustinos, carmelitas, dominicos, franciscanos, sino que también está produciéndose una reforma que va más allá de las costumbres
de la jerarquía, de las rentas, de la vida. Entraremos en eso, en analizarlo. Por lo tanto, una cuestión fundamental que debemos de tener en cuenta es que los reyes católicos son unos continuadores y unos definitivos asentadores de una reforma religiosa que pasa por muchas vías. Las veremos. Y me ha parecido destacar en ese aspecto de reforma religiosa dentro de los reyes católicos la contribución de 3 historiadores y 3 obras para que podamos ampliar esta información y que quien se muestre interesado por este tema pueda ahondar. En primer lugar, existe la obra hermosa y amplia de don Luis Suárez Fernández, que, como sabéis, pues se ha dedicado a muchos temas de nuestra historia, pero que ha tocado también el reinado de los reyes católicos y la transición, digamos, del mundo medieval al moderno en sus distintas reflexiones. Fundamentalmente lo ha hecho a través de diversas investigaciones referentes al reinado de los reyes católicos, con distintos episodios. Sobre muchas de sus obras, prácticamente en todas las que tratan este tiempo histórico, está muy presente esa permanencia de que la reforma en los reyes católicos es una herencia adquirida por la tradición castellana, pero también es algo propio y genuino que ellos se encargan de poner en marcha y definitivamente consolidar. El segundo de los historiadores es un franciscano, José García Oro, que ha tocado el aspecto concreto de la vida de Cisneros y de particularmente la reforma de los franciscanos, en cuanto a que es un historiador religioso, pero además es profesor emérito ya y creo que catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela de Historia Moderna. Por lo tanto ha desarrollado una carrera universitaria muy amplia, muy seria, en la que se ha encargado de, digamos, analizar estas cuestiones de una forma amplia. El tercer historiador que trata sobre esta reforma es el hispanista francés Josep Pérez, historiador de la modernidad, que en su biografía muy reciente sobre el cardenal Cisneros, el cardenal de España, que se ha publicado en la colección de Españoles Eminentes de la editorial Taurus, que a todos les aconsejo, pues en uno de sus capítulos contiene información y relata distintos aspectos relativos a esta reforma religiosa y en concreto de la franciscana. En un aspecto quizá marginal, el historiador dominico Beltrán de Heredia, que se encarga de analizar el aspecto de la reforma dominica, toca de una forma también muy acertada esa reforma, digamos, inicial que acoge los reyes católicos y fundamenta. Ese es, digamos, el inicio de mi intervención de hoy, y quisiera también seguir, antes de entrar tampoco muy minuciosamente en la reforma franciscana, fijar vuestra atención en torno a 4 personajes que, según don Luis Suárez Fernández, y que en mi opinión creo que son plenamente válidos, son los grandes, digamos, ejemplos de reforma de religiosos en época de los reyes católicos. En primer lugar, un personaje vinculado prácticamente durante toda su biografía a la figura del rey Fernando, que es Fernando Boil, que es un fraile de los mínimos de San Francisco de Paula, es el reformador de esa orden en el Reino de Aragón, pero que además es un tipo extraordinariamente interesante en cuanto a que su biografía lo lleva a viajar con Colón en el segundo viaje descubridor a lo que luego sería América, ¿no? Y es, digamos, uno de los grandes contribuyentes a la evangelización y de la expansión de la Iglesia en América. Digamos, es quizá el primero que reflexiona sobre cómo la colonización de las Indias, la evangelización debe hacerse, y luego además tiene un papel
digamos, fundamental en la reforma eclesiástica de una orden religiosa como los mínimos de San Francisco de Paula, que son muy importantes en la historia de España, que han pasado quizás desapercibidos por la magnificencia de las otras órdenes y de la expansión, pero me parecía muy bueno traerlo aquí para esta reflexión. En un segundo aspecto, el segundo gran protagonista de esa reforma es el dominico Fray Godeza, que será inquisidor general, que será un gran colaborador también del rey Fernando, con gran confianza con la reina Isabel, y que será precisamente a quien deposite la Santa Sede la responsabilidad de la reforma de los dominicos. Pero eso será otra historia y es otra materia de interés también muy interesante. Y en el aspecto franciscano, un personaje como tercera figura, un personaje quizá marginal de la historia moderna, pero muy importante en la historia franciscana, que es Fray Juan de Puebla, que en 1543, creo que es la fecha de su fallecimiento, se había desarrollado una biografía extraordinaria como reformador, como fundador, y además una característica, y es su procedencia nobiliaria, de la casa de los Zúñiga, de los Belalcázar, de esa gran familia con un señorío al norte de la provincia de Córdoba, donde se extienden y donde la devoción y la espiritualidad franciscana no tiene parangón. Y como cuarto personaje, pues el cardenal Cisneros, quien ocupa este homenaje académico que la asociación está realizando en esta semana y que es seguramente el paradigma más claro de personaje de la Iglesia, dedicado a precisamente reformar desde sus fundamentos, a través de la jerarquía, esa Iglesia secular, regular, de laicos, en sus distintos aspectos. ¿En qué se fundamentaba esa reforma puesta en marcha por los reyes católicos, tomada de la mano por todos estos reformadores, particularmente por Cisneros, y ya concretamente en cuanto a los franciscanos? Pues digamos que en 5 puntos fundamentales. En primer lugar, la pretensión de la reforma buscaba terminar con el concubinato de los eclesiásticos, pero también de los laicos, que es una faceta también olvidada. Es decir, la corrección de que se viviera verdaderamente la unidad matrimonial en los laicos y que en los religiosos se extinguiera esa práctica que se estaba dando en esa época medieval, en la que los religiosos, digamos, tenían compañeras de vida y que con las que tenían hijos, incluso religiosas a las que se acusaba de sostener una vida fuera de la clausura, donde incluso pues eran madres, digamos, rompían eso la regla. Ese es un punto fundamental en el acceso a esta reforma, y es uno de los puntos capitales que todos los reformadores, particularmente Cisneros, en la orden franciscana tienen. El guionista de la serie, Isabel, y el asesor histórico son muy conscientes de que se tiene que incluir esa connotación del concubinato de los eclesiásticos como una de las cosas que escandalizaban a Cisneros al abordar la reforma, y es una de las imágenes que aparecen representadas, la presencia de mujeres dentro de la clausura, en este aspecto como servidoras, como criadas de esos frailes que se han relajado en su regla, pero digamos que es algo importante. En segundo lugar, una idea ya más amplia, que es la de comprender que había que reconocer en el pecado efectos civiles en su persecución. Por lo tanto, que el pecado, en un sentido religioso, tenía que ser perseguido por las leyes civiles, por la corona y por la justicia. Será una también de las pautas concretas y personales de Cisneros en la aplicación de la reforma de los franciscanos. El llevar el poder de la corona, el peso de los ministros de los reyes a
corregir los pecados públicos. Eso será algo esencial. En tercer lugar, una idea ya fundamentalmente relativa a los clérigos regulares, y era la de llevar a los religiosos a disfrutar y a hacer su vida profesional como tal. Es decir, que fueran religiosos y que ejercieran los cargos, los beneficios para los que habían sido, digamos, elegidos y nombrados. En un cuarto aspecto, esa reforma se apoya en un apoyo fundamental a las nuevas órdenes religiosas que tienen su camino en ese momento histórico, como son en Castilla una orden fundamentalmente española, como serán los jerónimos. Es una orden que se funda hacia 1370, en la década de los 70 del siglo XIV, que tiene su foco fundamental en el monasterio de Guadalupe, y de ahí irradiará esa espiritualidad española fundamental a América en un primer momento, pero a todo lo que es y luego lo será la monarquía. Será importante y fundamental su implantación en la monarquía y su presencia y cercanía con la Casa Real, con la monarquía, en los distintos sitios y monasterios reales, y el más paradigmático, el monasterio de San Lorenzo del Escorial, donde se hará cargo de la gestión espiritual de toda la causa. Y en un quinto aspecto, la jerarquía. El reinado de los reyes católicos se caracteriza por la existencia de 5 grandes arzobispados y 40 diócesis, cuya capacidad para cubrir esos espacios, esas cabezas al frente, era dificultosa. Esa reforma episcopal de la jerarquía ocupará sin duda gran parte de la vida de la reina Isabel. Una anécdota: la reina, nos cuenta don Luis Suárez, tenía en su poder un cuadernito de papel en el que ella anotaba los nombres de aquellos individuos de la Iglesia capaces de, digamos, ostentar la dignidad episcopal, a los que ella luego proponía a la Santa Sede. Digamos, ese fenómeno es complejo y la Iglesia vivía toda la Iglesia europea vivía un fuerte choque en cómo la Iglesia elegía a sus obispos, en cómo el Papa era o podía ser verdaderamente establecer una comunión entre los obispos y el Papa, y de qué forma los reyes, los poderes temporales, intervenían en su elección. En el caso español, la monarquía de los reyes católicos, se busca esa idea historiográfica que es el derecho de presentación, en el cual los reyes lo que hacen es proponer una serie de nombres al Papa en cuanto a la forma de la elección. Eso es una de las aportaciones fundamentales de ese franciscanismo a la idea del derecho de presentación, y serán muchos franciscanos los que recibirán el ministerio episcopal para abordar la reforma en distintos aspectos en cuanto a todo este momento histórico. Si os parece, podemos entrar ya, el tiempo corre, en el aspecto concreto de la reforma franciscana, sin hacer un repaso previo de todas esas vicisitudes y todas esas ideas y personajes que participan en todo este movimiento. No podríamos, digamos, definir lo que luego es concretamente la reforma franciscana. Hay que partir de, como he dicho antes, un precedente muy interesante, que es la fundación de la Orden Jerónima en el contexto del año 1375, en el contexto del final del siglo XIV, un siglo que para Castilla es convulso, igual que será el siglo XV, en el que hay un gran dinamismo
en lo religioso, donde hay una gran pujanza y necesidad de vivir el fenómeno religioso, donde las órdenes mendicantes, principalmente dominicos y franciscanos, serán los capitalizadores de eso. Esa influencia sobre lo franciscano de la fundación de los Jerónimos llevará pareja la idea de reformación, de vuelta a las reglas primitivas, de vuelta a la rigurosa observancia de la regla, que es como se llamará todo ese movimiento reformador en el franciscanismo hispánico. Hay que tener un nombre muy presente como iniciador de todo ese movimiento, y es la persona que hay proyectada en la imagen, que es el gran reformador Fray Pedro de Villacreces, que muere en un momento muy temprano para todo este episodio, pero muy significativo. En el año 1422 fallece. La figura de Pedro de Villacreces es el antecedente perfecto de Cisneros. Sus biógrafos se encargarán de hacer un paralelismo entre esas dos figuras. Pedro de Villacreces es un franciscano perfectamente consciente de que tras, digamos, la fundación y el establecimiento franciscano en Castilla, esa vida religiosa se ha ido relajando. Hay muchas causas, fundamentalmente una crisis epidémica en la que la peste negra, otros tipos de enfermedades infecciosas han ido castigando la sociedad, en la que la demografía ha bajado, y donde también los conventos de religiosos han soportado una tensión demográfica extraordinaria. Conventos que han llegado incluso a desaparecer, en el que esa ausencia de religiosos ha llevado a un decaimiento de las rentas, un decaimiento, digamos, de la vivencia de la regla fundacional franciscana, y digamos que el seguimiento a San Francisco se ha relajado en esa primitiva observancia. Con el inicio del siglo XV, la figura de Villacreces se acrecienta, ¿no? Se lleva a más. Villacreces es fundador y reformador de conventos tan importantes como el de La Salceda en la provincia de Guadalajara, muchos otros, pero me interesa plantear en la charla de hoy la figura del convento de La Salceda como el lugar fundamental de la reforma franciscana. Y no es gratuito ese ejemplo, porque en La Salceda se establecerá la fundación primigenia en torno a un santuario mariano, y será precisamente el cardenal Cisneros quien en 1484 cambiará su vida, cambiará su nombre de Gonzalo por Francisco, y será en La Salceda donde él será guardián del convento, y digamos donde él adquirirá toda esa carga espiritual, personal y de la regla de San Francisco que tanto lo marcarán a él y con el tiempo a toda su obra política y religiosa. Por lo tanto, La Salceda, en torno a un santuario mariano, la Virgen de La Salceda, que se le ha aparecido en un momento muy temprano de la Edad Media a dos caballeros de la Orden de San Juan, que se han refugiado en un arbolado y han vivido una aparición mariana, sobre la que se construye una ermita, toda una devoción comarcal. La Salceda se encuentra entre las villas de Tendilla y de Peñalver, en medio camino entre ambas poblaciones, en un paraje bellísimo, en el que, bueno, la desamortización destruyó lo que es el edificio, pero que desde el que todavía hoy podemos ver este hito haciendo recuerdo de la presencia del cardenal Cisneros, y que está al pie de la carretera. Ese lugar de La Salceda
será no solo, digamos, el ejemplo paradigmático de la reforma de Villacreces en cuanto a la observancia de la orden franciscana, no solo será el lugar de vivencia franciscana del cardenal Cisneros, sino que en los siglos XVI y XVII será un centro fundamental de la espiritualidad de la provincia de Guadalajara, de Castilla y de toda la orden franciscana observante en España. Las fundaciones de la observancia franciscana capitaneada por Villacreces habían sido muy pujantes. Su forma de vivir la regla había supuesto un ejemplo extraordinario tanto para los religiosos que buscaban tener una vida ejemplar como para todos aquellos que habían sido obligados, digamos, por esa ausencia demográfica o conventos que era necesario reconfigurar o reunir, digamos, había permitido una aceptación bastante dinámica en sus cuadros, digamos. Un segundo factor fue el apoyo decidido no solo de la corona, sino de la nobleza. La nobleza castellana vio en la reforma observante de Villacreces de los franciscanos una apuesta decidida por la seriedad en lo religioso, por el sostenimiento de causas espirituales fuertes, incluso en la acogida en sus iglesias, en sus conventos, a miembros de sus casas, incluso en la fundación y dotación de especiales vínculos a través de memorias, capellanías, fundaciones pías, incluso enterramientos en este tipo de conventos observantes. Por lo tanto, una de las características será en esta reforma la presencia de la nobleza con un espíritu, digamos, inversor, en un aspecto monetario, en un aspecto rentístico, pero también en un aspecto espiritual. Parejo a esto será la difusión de tratados espirituales, tratados de reforma sobre la orden, de las primeras crónicas sobre la regular observancia de San Francisco y fundamentalmente la intervención de Cisneros como, luego ya en un segundo momento y final, como definitivo asentador de toda esta movimiento. Digamos que lo que tenían en mente todos estos personajes, todas estas personas que están poniendo en marcha este movimiento, es una idea nostálgica, es una idea de admiración y prácticamente locura por la orden primitiva de San Francisco. La figura de San Francisco es quizá la del santo más importante o uno de los santos más importantes de la historia de la Iglesia, pero particularmente en la orden franciscana, San Francisco es la figura central, es, digamos, el ejemplo, el modelo a seguir, es el gestor, es el humilde siervo, el mendigo, la persona humilde que contempla la naturaleza y, digamos, el modelo vital, espiritual, digamos, también de gestor, de administrador de la orden en un sentido de pobreza, también de proselitismo, de fundaciones, de capacidades de fundar comunidades, pero también todo eso hecho desde una profunda responsabilidad y desde una gestión muy coherente y llevada, digamos, al éxito. En cuanto a el momento final, que es el que toca a Cisneros en toda esa reforma de la observancia, quisiera hacer diversas reflexiones que creo que son de mucho interés y porque hay varios aspectos controvertidos de su papel como reformador. A lo largo del ciclo serán muchas las sesiones dedicadas a hablar de su biografía y hay, digamos, distintos aspectos de su vida bastante oscuros, por una laguna documental evidente. En su aspecto franciscano son dos los aspectos oscuros de su biografía. En primer lugar, el aspecto concreto de su conversión religiosa,
que le lleva de ser vicario general del obispo de Sigüenza, don Pedro González de Mendoza, donde él es de nombre Gonzalo, como tal lo bautizaron sus padres, donde él es además el administrador de una ciudad dinámica, extraordinariamente rica en su relación económica, que está enclavada en un lugar fundamental de las comunicaciones castellanas, como es Sigüenza, en ese camino hacia en la Alcarria y en ese camino hacia Aragón, nudo fundamental de comunicaciones, por tanto, donde él tiene un papel como también cliente, digamos, del cardenal Mendoza, y a la vez como fino eclesiástico y reformador que ya ha puesto en marcha distintas iniciativas. Esa ruptura que sucede hacia 1484 en su persona, digamos, es uno de los aspectos menos conocidos de su biografía. Los historiadores le damos distintas hipótesis, posiblemente la muerte de su madre, posiblemente un conocimiento previo y más intenso en el momento de su conversión religiosa sobre esa reforma de Villacreces y la importancia que eso tenía en esa comarca y en su vida personal y familiar, por lo tanto que le lleva directamente a abandonar ese cargo, ese beneficio eclesiástico, y a iniciar un camino ya siendo muy maduro, en el que él lo que estaba viendo era que la muerte de sus familiares, que su propia muerte iba a carecer de sentido, que su vida iba a carecer de sentido, y por lo tanto esa reflexión profunda le llega en ese momento. A los historiadores, como os digo, es un momento de oscuridad en el que no podemos reconstruir fielmente, si no es por las biografías cisnerianas o por las crónicas franciscanas, este momento. En un segundo aspecto de oscuridad en cuanto a su intervención, Josep Pérez, Luis Suárez, José García Oro inciden en una cuestión que desconocemos también: si verdaderamente Cisneros fue reformador de las órdenes religiosas españolas, si en realidad le fue conferido el poder por parte de la Santa Sede y de la Corona de reformar todas las órdenes religiosas españolas, o por el contrario fue fundamentalmente, únicamente, la orden franciscana la sujeta a su reforma. Por lo que sabemos, y es una hipótesis pienso que muy sólida, él no fue en ningún momento reformador de todas las órdenes religiosas, y eso ha pasado a través de la hagiografía, a esa memoria de la historia, de memoria de su biografía, en el que él ha sido equiparado a un gran reformador total de la vida religiosa española. Pero como sabemos, y es una hipótesis muy sólida, esa pretensión no puede ser afirmada, en cuanto a que esa reforma es depositada por parte de los papas en la corona, en la monarquía, y los reyes católicos convierten esa reforma en un cuerpo multidisciplinar, y será, como hemos hablado, incluso Fray Diego Dieza el que se ocupe, entre otros, de la reforma de los dominicos, y Cisneros no tendrá históricamente ningún papel. Pero el punto significante, el punto en negrita de nuestra visión, es efectivamente la intervención franciscana de Cisneros en esa reforma. Y hay que tener presentes distintas fechas. Él, en el año 1484, es elegido guardián del convento de la Salceda. El guardián es el superior de una comunidad franciscana, es la persona que está al frente de una comunidad y que tiene que administrar las rentas, los bienes de la comunidad, y que tiene que también fijar los principios de convivencia, y todo eso bajo la regla de San Francisco en su dimensión observante. Por lo tanto, esa es la primera fecha como franciscano de Cisneros, y ya está presente un aspecto de reforma y de gestión. No sabemos a cuánto alcanza, porque el convento de la Salceda fue desamortizado, se nos ha perdido gran parte de su, casi prácticamente la totalidad de su documentación, y es para nosotros, digamos, algo oscuro. Con el tiempo,
Como he dicho, la reforma está siendo auspiciada por los reyes y paralelo a su biografía, él en 1492 es nombrado confesor de la reina Isabel. En 1495 sucede a su gran protector, el cardenal Mendoza, que había fallecido y del que es sucesor en el arzobispado de Toledo, y inmediatamente en el año 1496 los reyes, haciendo uso de una serie de decretos y de bulas de los papas, confieren a Cisneros la definitiva autoridad para visitar y reformar las casas de los franciscanos observantes. Esta indicación es importante, los observantes, en cuanto a que los conventuales, en una lucha y en un conflicto muy fuerte que sucede en todo este momento, se resisten, como hemos visto en el vídeo, se resisten a que se realice esa reforma, y es origen de conflictos, digamos, amplísimos. La particular personalidad de Cisneros como reformador de los franciscanos trasciende a sus biografías y es un episodio fundamental en las distintas obras que se le dedica a su vida, el relatar cómo él, por sus escrúpulos espirituales, no podía consentir que conventos hermanos de su orden, observantes o conventuales, tuvieran sus vidas torcidas, su estructura orgánica estuviera torcida. Hay una cita que me gustaría leeros, en la que uno de sus biógrafos, el padre Quintanilla, ya en el siglo XVII, reconstruye la forma de cómo Cisneros efectuaba la visita y las reformaciones a los conventos franciscanos. Por su viveza, creo que es un texto muy interesante de leer, y si os parece, os leo y cito: la forma y manera que tenía este santo prelado en ella, la reforma, era, visitar los monasterios. Hacíales una plática de sus primeras reglas, obligaciones y estatutos, de su relajación y quebrantamientos. Ponía toda insistencia en que renunciasen a todos los privilegios que eran contra su primera perfección. Traíalos a su presencia y los quemaba como Alcorán, pésima de vida ancha. Si eran de la orden de su padre Francisco, quitábales todas las rentas, heredades y tributos que dejaba a monjas pobres, con condición que luego habían de votar encerramiento y clausura. Parte de aquellas rentas, que eran muy gruesas, dio a parroquias necesitadas, hospitales de harta necesidad en materia de hábitos, quitó incluso los que traían de estameña y les hizo vestir de paño áspero y grosero. Hízoles seguir el coro y andar descalzos. La viveza del padre Quintanilla en describir la actitud personal de Cisneros al llegar a un convento que tenía que reformar es extraordinaria en su descripción, y precisamente cualquier guionista de cine puede adoptar una escena perfecta, a la perfección, siguiendo este párrafo. Hay una cuestión iconográfica que debemos tener presente y que se refiere en el aspecto que he citado de Quintanilla. En los franciscanos había una división que se había manifestado desde prácticamente sus momentos fundacionales. No era una orden que había adquirido un definitivo asentamiento, y había incluso un cambio, digamos, visual en su hábito. Aquí podemos ver una pintura ya del siglo XVII en la que aparece la imagen de San Francisco de Asís vestido con el hábito propio de la observancia castellana que habíamos dicho que postuló Fray Pedro de Villacreces, y que tantos otros santos y grandes hombres a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII pusieron en marcha. Pero por contra,
También la orden franciscana en su aspecto conventual también manifestó iconográficamente su ideología, su caracterización, y aquí vemos una pintura del Greco en la que aparece representado San Francisco de Asís, pero no ya vistiendo el hábito tradicional de la observancia, sino vistiendo el hábito tradicional de las conventuales, en el que aparece pues ese sayal de un color más claro, casi gris, que incluso hoy actualmente siguen vistiendo los franciscanos conventuales. En la biografía de Cisneros estará muy presente esa división y será algo muy doloroso. En esa oscuridad que conocemos de su biografía en el aspecto franciscano, otra de las hipótesis que tenemos claras es que él en vida no llega a realizar esa reforma profunda de la observancia en Castilla de los franciscanos, y que prácticamente hasta el reinado de Felipe II siguen existiendo en Castilla conventos y monasterios dedicados a la rama conventual, como serán, por ejemplo, el convento de Jaén, que hasta el siglo XVI, muy avanzado, pasada ya la Guerra de las Comunidades, muy avanzado ya el reinado de Carlos V, será traspasado a la observancia genuina castellana. Esa radicalidad en la reforma iniciada por Cisneros le pesará incluso después de muerto. En su proceso de canonización, ya en el siglo XVIII, una de las razones fundamentales que yo he defendido en las hipótesis de mi investigación para que aquella canonización no tuviera efecto fue precisamente ese recuerdo negativo que los conventuales tenían muy presente en su historia, en el que Cisneros había participado, digamos, como persona que les había suprimido sus rentas, que había suprimido físicamente conventos en Castilla, en la monarquía hispánica, y que les había hecho tener que trasladarse a Roma, a Italia, donde la orden conventual tomó un asiento bastante sólido, incluso en nuestros días tiene una pujanza importante. El personaje de ese fraile conventual en el que iniciábamos la charla, que se resiste a ser reformado, es el Lorenzo Vaca de Segovia. Ese personaje histórico, que ya no es el cinematográfico, marchó a Roma, y en Roma en 1497 consiguió de la Santa Sede un breve en el que se detenía por momentos esa reforma que Cisneros estaba poniendo en marcha. Fíjense en ese conflicto tan enorme que supone esa reforma, y que verdaderamente en nuestro pensamiento está de que la reforma cisneriana es muy exitosa, es muy rápida, es completamente operativa, pero que por contra, por lo que conocemos, no es así. Esa reforma tiene un éxito en un primer momento inicial en la rama femenina de la orden, donde Cisneros en un primer momento es apoderado por la reina y por los reyes católicos, fundamentalmente por la reina, para reformar a las clarisas, que en algunos casos incluso vivían sin clausura y que lo que prácticamente era beatas, o digamos personas de una vida religiosa intensa, pero no sujeta a la estricta observancia necesaria para poderse llamar como franciscanas, como seguidoras de Santa Clara en su primitiva configuración. Por lo tanto, sí podemos entender que hay un éxito inicial de la reforma cisneriana en el aspecto femenino, pero en el masculino lo que se nos muestra por la documentación histórica y por la tradición franciscana es que lo que sucede es estallar una bomba de relojería en el que sus consecuencias no se podrían, digamos,
vislumbrar hasta una fecha paradigmática de 1517. En 1517, en el que este año celebramos el 5º centenario y que por eso la asociación ha tenido a bien detener su actividad académica sobre este aspecto de Cisneros, en este año 2017 celebramos el 5º centenario de muchas cosas, de la muerte de Cisneros, del inicio de la Reforma protestante, pero también es un año muy importante para los franciscanos en cuanto a que en el año 1517 el Papa León X fija un acuerdo de mínimos en todo este gran lío de la rama masculina franciscana, y es la bula Ite Vos. La bula Ite Vos lo que hace es fijar los parámetros, las fronteras en las que tiene que vivir a partir de ese momento la orden franciscana, donde lo que se tiene que buscar es más la hermandad que la división, donde tiene que primar es un aspecto más espiritual que material. Desde ese lejano 1493, donde ya existe en Cisneros un espíritu de reformar a toda la orden, donde existe en él una intención de reformar todas las órdenes religiosas, lo que vemos es que en realidad este proceso es lento, donde este proceso entra en un conflicto enorme, donde podríamos entrar en analizar casos concretos de monasterios que se acogen a esa reforma, donde es muy exitoso y es algo también sólido en cuanto a que en Castilla se configura una orden franciscana reformada, observante, muy fuerte, gracias precisamente al intento de Cisneros, pero también donde esas resistencias nos han permitido incluso conocer esa fortaleza, donde toda esa serie de fundaciones tendrán un matiz fundamentalmente muy avanzado y enormemente progresista. El papel de Cisneros en todo eso, por ir terminando y siendo sintético, es, digamos, como iniciador, como la persona que pone en marcha ese motor, que lo engrasa, que realiza el primer trabajo a fondo de toda esa reforma, donde visita personalmente esos conventos y donde tiene quizá su papel como difusor intelectual, introductor de las ideas espirituales que estaban siendo de gran fama en Europa, todo ese pensamiento místico que se está desarrollando en la Iglesia alemana, en la Iglesia italiana, que tanta significación tiene, gracias a él entra precisamente en el mundo franciscano. Ese éxito que los historiadores podemos atribuir en el caso femenino es imposible negar. En el masculino lo que podemos ver es esa lentitud, ese inicio de la reforma, ese permanente conflicto y choque con la rama conventual, pero no por ser, digamos, negativo en mi interpretación, lo doy como perdido y todo lo contrario. Cisneros lo que hace es poner las bases de que en el año 1517 se fije al menos una solución de consenso entre los franciscanos que produzca una gran expansión, digamos, con la idea fundamental de ya presente de América, en el que es necesario pacificar la orden en un momento en el que se está viendo que la sociedad va a prácticamente a entrar en una gran crisis. Están viendo que precisamente en Europa sucederá algo a lo que temen, donde la evangelización americana es enormemente pujante y donde llegan a una solución de consenso. Me parece muy interesante que en este 2017 tengamos presente esa figura, esa biografía de Cisneros como quinto centenario de su muerte, pero también que tengamos presente que los franciscanos en el año 1517 inician un movimiento extraordinario hacia la unidad y que será con el tiempo donde los historiadores notaremos esa evolución, esa contribución franciscana de Cisneros, y que creo que ha sido una aportación pues discreta mía y que espero pues
que redunde pues, en el conocimiento y en la apuesta que la asociación ha hecho por conocer a Cisneros, y creo pues que es algo, en mi humilde opinión, serio. Y poco más, daros las gracias, de nuevo resaltar que académicamente vuestro papel como garantes de ese conocimiento, y que ese conocimiento debe estar presente en la universidad, es muy importante, y daros la enhorabuena y las gracias. Pues muchas gracias, sí, muy agradecidos de tu presencia aquí, y eso, y por el contrario, pues antes de que nosotros seamos a quien hay que agradecer, pues gracias a ti y a todos los ponentes que nos van a ilustrar sobre muy diversos temas que precisamente consideramos necesarios. Su redundación en el conocimiento pues académico, lo más elaborado que se puede, también su difusión, su divulgación. Y pues sin más, pido un aplauso para el ponente y quien quiera hacer una pregunta. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Pues encantado y muchas gracias. Pues muchas gracias.